¿Para qué sirven o para qué nos ayudan las etimologías? La etimología ayuda a la comprensión de las palabras, también a que tengamos un vocabulario más amplio, más rico. Nos ayudan con la ortografía, es decir, en la producción escrita. Y también nos ayuda a tener un repertorio de sinónimos para poder usar sinónimos en una producción y no tener que repetir palabras. Habíamos dicho que las etimologías las encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que es una entrada de diccionario. Cada vez que necesiten conocer el significado o las distintas acepciones que tiene una palabra en el idioma castellano, tienen que recurrir al diccionario y ver estas entradas con la información pertinente a cada palabra. Ahora sí entramos de lleno en el tema de formación de palabras y hay dos conceptos en los que vamos a profundizar o vamos a explicar, que son los prefijos y los sufijos. ¿Cómo se forman las palabras en el español? Uniendo letras. ¿Se pueden crear nuevas palabras? Estas palabras nuevas que se llaman neologismos. ¿O una palabra puede cambiar de forma? Son varias las preguntas que nos hacemos, ¿no? También podemos preguntarnos si una palabra puede generar otra de diferente significado o si pueden dividirse las palabras en unidades menores. ¿Cómo se analizan las palabras? Para analizar una palabra tenemos que partir de los morfemas, que son unidades mínimas del lenguaje. Y cuando nosotros analizamos una palabra, estamos recurriendo a una ciencia que se llama morfología. La morfología nos permite también armar nuevas palabras a partir de palabras ya existentes, jugando con sus componentes. Y justamente en los ejercicios que ustedes van a tener que realizar luego de escuchar este PowerPoint, van a tener que de alguna manera jugar con los componentes de las palabras. Vamos a ver cómo analizar dos palabritas. La primera es alunizar. Si nos fijamos en los componentes, en los morfemas, vemos que tiene un morfema de base o morfema léxico que es luna. A ese morfema de base se le agregó el prefijo a y también se le agregó el sufijo izar, que es una terminación verbal. Ahora bien, ¿cuándo surge la palabra alunizar? Se podrán preguntar de qué época es esta palabra. ¿Será una palabra muy antigua? ¿Será una palabra que se usaba en la Edad Media o quizá en el Renacimiento? No, es una palabra bastante más nueva y esta palabra surgió en el siglo XX
para designar un hecho histórico, un hecho muy particular que fue la llegada del hombre a la Luna, cuando por primera vez en 1969 el hombre llegó a la Luna. No existía una palabra para designar ese acontecimiento histórico. Y entonces ahí se originó esta palabra. Desde ese momento usamos alunizar o alunizaje para designar justamente esta llegada a la Luna. También existe aterrizar, aterrizaje. Y ahora vamos a analizar spoilear. Viene de spoiler, que en inglés significa arruinar. Nosotros en el castellano tomamos palabras prestadas del inglés que se denominan préstamos lingüísticos. Y esta palabra, spoilear, vuelvo a repetir, viene del spoiler del inglés y tiene una E, se le antepone una E que se llama E etética. Y luego la terminación ear es una terminación que se usa con verbos de palabras que provienen del inglés, como por ejemplo googlear o chatear. Tenemos que tener en cuenta que hay un morfema base que aporta el significado principal de una palabra, ¿sí? Y hay algunas palabras como color, mar, sal, más, mesa, helado, que solamente tienen base, ¿sí? En este caso, eh, en el caso de color, ¿sí? Es el sustantivo color. Bien, vamos a los componentes de una palabra. Cuando hablamos de afijos, tenemos que tener en cuenta que hay dos clases de afijos, los prefijos y los sufijos. Los prefijos siempre se anteponen a la base y los sufijos se posponen, es decir, se colocan detrás de la base, del morfema base de la palabra. Vamos a analizar el caso de color. Dijimos que es el significado base del sustantivo, color, pero yo puedo decir también colorido. Este sufijo ido se aplica y tiene un significado especial, que tiene la cualidad de, ¿sí? Colorido es que tiene la cualidad de tener color. Ahora vamos con descolorido. Al aplicarle el prefijo des, cambia completamente el significado de la palabra, ya que el prefijo des significa privación y también significa haber perdido algo. Vamos a dar otro ejemplo. Descontrol. Ahí tenemos el morfema base o raíz control al que yo le agrego el prefijo des. Y esto da por resultado descontrol, que significa haber perdido el control. También cuando usamos, para darles otro ejemplo, cuando usamos desandar, ¿sí? Desandar tiene que ver con perder lo caminado, lo andado, ¿sí? Volver atrás. Bien, hay muchas
palabras que seguramente a ustedes se les están viniendo en este momento a su cabecita y que ustedes se van a dar cuenta cómo el uso de un prefijo o de un sufijo puede hacer que ese morfema base varíe completamente su significado. Vamos ahora con otro ejemplo. Inclasificable. Clasifica sería la base, ¿sí? La acción de clasificar algo. El prefijo in aporta el significado de negación, ¿sí? En este caso, algo que no se puede clasificar. Y el sufijo ble quiere decir que tiene el poder o la capacidad de, ¿sí? Así como clasificable es algo que es susceptible de ser clasificado, inclasificable significa lo opuesto, que no puede ser clasificado. Según la estructura interna, las palabras se clasifican en tres tipos. Palabras simples, que están formadas solamente por el morfema base, como por ejemplo helado, trabar, mesa, sol. Después, en segundo lugar, las palabras derivadas, que están formadas por una base y por lo menos un afijo. Recordemos que los afijos pueden ser prefijos o sufijos. Por ejemplo, heladería tiene el morfema base, helad, más el sufijo ería. Destrabar tiene el morfema base, trabar, más el prefijo des. Y el último ejemplo de palabra derivada sería antemesada. Aquí tenemos el morfema de base, que es mes. Y a este prefijo de base le hemos antepuesto el prefijo ante y le hemos pospuesto el sufijo ada, dando por resultado antemesada. El tercer grupo dentro de esta clasificación son las palabras compuestas. Es importante aclarar que las palabras compuestas están formadas por dos o más bases que tienen significado por sí solas, es decir, que son palabras que tienen un significado independiente en nuestra lengua, solamente que al unirse forman una palabra compuesta. Por ejemplo, paracaídas está formada por el verbo parar más caída, que es un sustantivo. Vemos que cada palabra en sí tiene un significado independiente. Diferente a los prefijos y los sufijos, porque los prefijos y sufijos no tienen un significado, es decir, cobran su significado cuando se agregan a la base o al morfema de base. Y otros ejemplos de palabras compuestas serían trabalenguas, que está formada por el verbo trabar más el sustantivo lenguas, y agridulce. En este caso, lo que se han unido son dos adjetivos, agrio más dulce.